Suscríbanse al canal de Matías y síganlo en Twitch, Mau Mau. El documental que nos traumó, güey, la leyenda de Ubu Gogo. ¿Qué rayos es un Ubu Gogo? No tengo puta idea porque yo soy de la generación TikTok. Ah, mentira, güey, nací en el 2004, güey. Ya soy un chavo ruco, güey, Obras del un género del jovencito adulto. documental falso, que parecían reales cuando todos las vimos de pequeño, pero que hoy Sí, el de Sirenas yo recuerdo que era bastante tétrico, la verdad, el documental de Sirenas. en De día sabemos Sirens, de de sobra que Sirens. todo lo dicho en estos era completa No, Mermaid. Dragon's War, güey, esa mamada. ficción. Pero el que veremos hoy, estrenado en el 2015, es un caso más particular, ya que a Que diferencia de lo que lo suelen querían ser vender ese como que tipo fuese de real, ¿no, güey? metrajes, este se acercaría mucho más al suspenso, e incluso por momentos pareciendo más una película de terror. Carajo, güey, le metieron Porque producción no a solo esta se nos mierda, güey. muestra una investigación bastante curiosa sobre una supuesta nueva especie desconocida, sino que además estas criaturas estarían completamente ligadas a un muy extraño caso, donde 3 personas se adentraron en las profundas e inexploradas selvas de Indonesia, y solo uno de ellos lograría salir. Pero la cosa es que este caso tendrá un montón de puntos y sucesos extraños, por lo que en esta historia tendremos que acompañar a un antropólogo curioso que quiere descubrir todos los secretos y la verdad tras este caso tan misterioso. Investigación, descubrimientos alucinantes, sustos y un desenlace bastante más triste y conmovedor para lo que es un documental. No me jodas, o sea que va a haber muerte, destrucción, caos y mucho drama, güey. En plan, lo que a mí me gusta en cualquier obra, güey. Falso. Todo esto y más lo veremos hoy, porque hola, soy Cam, y hoy O sea, nos pero ¿alguien adentraremos sabe el motivo por el cual sacaban documentales falsos? O sea, real, güey. O sea, que ¿era para generar ingresos o qué mierda, güey? las junglas O sea, ya sé que, no, o sea, no sé qué sentido generarían ingresos para generar retención, supongo, o ni puta idea, la verdad, güey. inexploradas por el hombre, para descubrir la verdad tras el Ebu Gogo. Bugogu. Esta historia inicia con un narrador dándonos más contexto sobre este extraño caso, pues este será el eje central de todo lo que veremos. Año 1977. 3 personas se adentrarían a las profundas selvas de la isla de Flores, en Indonesia. 2 de ellos ornitólogos estadounidenses, o sea especialistas en el campo de las aves, y uno de ellos un guía local, el cual los acompaña para ayudarlos con su pequeña expedición. La razón original del por qué se encontraban allí era por observar y analizar diferentes comportamientos de las aves del lugar, pero aún más específicamente lograr evidencias de una pequeña ave que se creía extinta hace muchos años, y que según aquel guía había avistado no hace mucho. Pero como Un búho, dije güey, antes, un tras estar búho oscuro del Callao 77, una mamada así, güey. varios días en aquel remoto lugar, únicamente lograría salir uno de ellos, el Dr. Tim Darrow. Este inicialmente sería visto por nativos en una aldea, quienes lo encontrarían bastante mal tanto física como mentalmente. Poco después, las autoridades de Indonesia investigarían el lugar, encontrando todo tipo de cosas, como elementos de la expedición tirados en diferentes zonas de donde estuvieron. Y al guía, Fueron a quien perseguidos llamaban de entonces, apodo güey. Reggie, completamente irreconocible. Carajo, Pero el güey. tercer hombre, otro ornitólogo y colega de Tim, el Dr. Gary Ward, nunca pudo ser encontrado, ni un solo rastro de él. Tim, tras ser interrogado múltiples veces, Que se lo repetiría comieron los siempre una capibaras, misma chaval. historia, de cómo ellos 3 a lo largo de su estadía serían perseguidos y finalmente atacados por unas criaturas aterradoras, los Ebu Gogo, seres mitológicos de aquella región, con De Cotarboleano, güey. ¿Por qué no avisan que debo quitar los carteles, tío? ¿Dónde está, güey? La verdad es que está bien graciosa la ilustración, güey. Más como tiene una rata gigante, míralo, güey. Ay, me atraparon, güey. rasgos humanoides y peludos, además de tener una estatura bastante baja, colmillos y una gran fuerza física y agilidad, capaces de caminar en 2 patas y moverse a alta velocidad por los árboles. Un equivalente a las típicas leyendas sobre criaturas que se llevan a los niños que se portan mal, como el Claro, coco pero y demás, aplicada, por lo que aplicada al juntando Amazonas, la selva, obviamente. Aplicada para la gente de la selva. el estado en el que se encontraba Tim y todas las evidencias de por medio, finalmente la justicia de Indonesia tacharían a Tim de estar loco y lo culparían a él de acabar con sus 2 compañeros, además jodas, de tío. aparentemente habérselos comido, siendo encerrado en una de las peores cárceles del país para estar allí por el resto de su vida.
Sí, iniciamos potente, ¿no? La Junto a verdad es esto que y sí, durante güey. el resto del La documental verdad es se que nos sí. muestran fragmentos de entrevistas con diferentes personas que estuvieron relacionadas a este caso. Policías, investigadores, el abogado que defendió a Tim en su momento e incluso su propia hermana. Y claro, también diferentes científicos y expertos para explicar algunas cosas que veremos más adelante. Después conocemos al segundo protagonista de este filme, el Dr. Richard, un antropólogo el cual se fascinó bastante con todo lo relacionado a este caso, y decidió intentar reabrirlo y descubrir lo que realmente pasó tras varios años de haberse cerrado. Pero ¿Cuánto tiempo había pasado desde que sucedió el accidente? Bueno, el acontecimiento este, el Gogo, güey. ¿por qué? La cosa es que no hace mucho, él junto a otros científicos y paleontólogos descubrieron en la misma región, o sea la isla de Flores, huesos de una nueva especie prehistórica, similar al humano, el Homo floresiensis, o también llamado como Hobbit, por su muy Vaya baja cosa, güey, estatura, vaya cosa. llegando nomás al metro de altura. Esto no solo cambiaría muchas El cosas Hobbit, relacionadas al entendimiento que teníamos sobre nuestros antepasados, sino que además habría esa pequeñísima probabilidad de que aquel relato de hace años de Tim sobre los hombrecillos que los atacaron fuese real, pues no solo encajaban bastante con la descripción que él dio en su momento, sino que además, como ya dije, estos fósiles serían encontrados en la misma isla donde aquello ocurrió. Y en esta parte es donde el documental Al final de todo no era del todo loco en el documental, güey, pero lástima que es todo inventado épicamente, güey, para generar ingresos en National Geographic, no sé, güey, retención de audiencia, esas mamadas. se basa en ciertos descubrimientos y hallazgos reales, para basar la narrativa de esta historia, ya que todo esto sobre el hombre de Flores es de verdad. Pero también No aquí jodas. es donde todo se empieza a poner lúgubre, ya que algunos investigadores y residentes de Indonesia no veían este descubrimiento con tanta fascinación o emoción, sino con cautela e incluso miedo, pues lo empezaron a asociar con las leyendas de los Cebu Gogo. Y además, junto a estos huesos se encontraron ciertas herramientas de piedra, las cuales se creían que estos hobbits usaban. Pero ¿qué tiene de especial esto último? Que en el caso de Tim, que ocurrió muchos años antes de todo este descubrimiento, se encontrarían una de estas herramientas de piedra, las cuales en su momento se creyó que era algo que él utilizó para atacar a sus compañeros, Qué mamada, güey, qué mamada. pero que tras este gran descubrimiento cambiaba bastante las cosas. O Es sea, por lo cambia esto todo, que el güey. Dr. Encontramos Richard decide herramientas emprender una hechas por travesía para una descubrir civilización lo que toda realmente jodida, güey. pasó allí hace tantos años. El primer paso sería visitar a Tim a la cárcel, pues en ese momento ya llevaba varios años allí. Inicialmente lo entrevista y le pregunta todo tipo de cosas sobre su experiencia. Y Pero, o sea, me sorprende que esto sea un documental de verdad, o sea, que le hayan pasado por la TV, güey. O sea, sé que es un documental falso y todo, güey, pero seguro que es más una película esto, güey. ¿qué pasó en la selva? Para que él le ayude a intentar rearmar todo este complejo rompecabezas. Ella se nota bastante mayor, cansado y hasta cierto punto triste. Además de estas partes donde se nos muestra que él aún allí, después de tantos años de estar encerrado, sigue amando a las aves, cuidando de ellas siempre Siempre le que gustan puede. sus pajaritos, Pues según nos güey. cuenta su propia hermana, él siempre fue un dulce y amable hombre, apasionado de investigar y proteger a las aves, y que era imposible pensar que alguien como él hiciera algo tan horrible. Regresando con la entrevista, Tim le daría diferentes indicaciones de los lugares a donde ellos fueron en su momento, para que Richard y su equipo pudiera recrear sus pasos y con suerte encontrar algo de utilidad. Además de esos momentos, fue el programa de Discovery Channel o Animal Planet donde Richard mira la cámara y nos cuenta datos o cosas sobre sus hallazgos. Ahora, tras tener más información del propio Tim y sus indicaciones, Richard logra obtener una financiación para un documental, o sea, esto que estamos viendo ahora mismo, y así Ok. emprender la expedición a Flores. Pero esta vez con 7 hombres, para, ya saben, más seguridad, pues su forma de pensar es que 100 años relativamente recientes se han encontrado especies nuevas o que se creían extintas bastante grandes en zonas remotas. Quizás algo parecido ocurría Claro, sí. Podría pasar, güey, por con supuesto. los hobbits. Ahora vamos al pasado, durante la primera expedición de Tim, pues los 3 hombres se encontraron con algo extraño, una marca tallada en un árbol. Al principio tienen miedo de que quizás se traten de cazadores o alguna tribu agresiva, pero notan algo. Estaba tallada en una parte bastante baja del árbol, casi al nivel del suelo. Además de que el guía no tenía Claro, ni idea una de persona qué era pequeña lo eso. hizo, güey. Nunca había visto Un una enano marca lo ha así. hecho. En su momento la policía no pudo encontrar dichas marcas,
Y aunque Richard y sus hombres estaban teniendo problemas para encontrar varios puntos de referencia, ya que pues habían pasado bastantes años desde ese entonces, finalmente lograrían dar con aquella marca. Primera cosa de los relatos de Tim que se confirma que es real. Además, otra cosa que Tim le comentó a Richard es que en la primera expedición ellos dejaban unas redes especiales para las aves, pero que después de recorrer la selva un rato y regresar, aquellas redes estaban cortadas, y al igual que la marca, eran las que estaban en la parte baja. Pero aquí es donde el hombre nos cuenta el primer contacto que tuvieron con uno de estos seres. Ellos jamás habían escuchado algo como eso. Y aunque sonaba como un primate grande, se suponía que en la isla de Flores escuchando un puto sonido así, así me cago vivo, viejo. Características. Solo primates pequeños que jamás emitirían un sonido tan potente. Por lo que muy intrigados, los dos ornitólogos van rápidamente tras el ruido. Y lo ven. Una especie de primate ágil saltando por unos lejanos árboles. No se parecía a ningún animal conocido de aquella isla. Por lo que los dos científicos, completamente emocionados, cambian al instante la misión de dicho viaje. Ahora ellos están tras la pista de descubrir y documentar una nueva especie de simio, un hallazgo que los llevaría a la gloria y la fama, además de ser el sueño de cualquier persona que trabaja en este ámbito. Y por suerte, Tim fue lo suficientemente rápido para grabarlo con su cámara. Y además de este primer video, ellos lograron grabar varios de sus aullidos, ya que entre más evidencias tuvieran, mejor. Por lo que los tres hombres crearon un nuevo plan para esto. Primero usaron la grabación de diferentes llamados de aves que ellos tenían, y las ubicarían junto a las redes para aves de antes, pues al parecer estas los atraían. Después se esconderían tras unos matorrales a la distancia, y se sentarían. ¿Qué has mandado, Eddie? Espérame, que estamos en medio de una reacción también, güey. ¿Qué habéis pasado, tío? Dale pinga, dale pinga, soy ese, güey. Quieren que lo ponga de alerta, güey. Matías, deposítame 100 pesos para una nieve, güey. No tengo dinero, Davo. Y si me dan $100, güey, para, no sé, güey, para que pueda comer todo este mes, güey. Pregunto, güey. Dale pinga, dale pinga, dale pinga. Damn, tremendo el culo, güey. O sea, ¿qué tenía que ver el darle pinga en todo esto, pequeño Eddie de bolsillo, güey? ¿Qué tenía que ver el...? Ok, entiendo, quieres pinga, güey. Nada que ver, güey. Eso no se puede, güey. ¿Cómo que no se puede, tío? Observar y ¿cómo no se va a poder, tío? Y tras muchas horas de estar aguantando el calor y los insectos, finalmente algo llegaría. We saw it, and it saw us. It was looking right at us. Los hombres simplemente estaban maravillados. Carajo, güey, vieron a una nueva especie. Y tras un fan de Snyder captado en cámara, tío. Nuevamente la selva, pero no sin antes mirarlos una vez más. Matías, mándame $5 a mi cuenta, güey. Pero en fa, güey, güey. Así, pero en fa, güey. Es que el guía no estaba tan feliz como los otros dos, porque aquel ser, a pesar de su tamaño, no parecía estar para nada asustado. En fa, güey. En un animal yo también ocupo $10, absolutamente nada, no es un buen augurio. Regresando al presente, el Dr. Richard logra encontrar algo increíble: la grabadora de audio original de la primera expedición. Pues resulta que en su tiempo, tras mostrarse como culpable, muchas de sus pertenencias serían devueltas a la universidad, de donde Tim las tomaría prestadas originalmente. Y es tan específico al yacer. Claro, pero no investigaron nada. O sea, ahí hay un fallo en el documental de que no hayan investigado nada de las grabaciones y eso, güey. O sea, qué carajos. Un estante acumulando polvo todo este tiempo. Nunca nadie le dio por revisarla, güey, por supuesto. Qué fallo de mierda. Por lo que Richard la reproduce ante nosotros. Pinches jugadores de Costa de Marfil no aguantaron un empate con Alemania, no pudieron. O sea, Alemania chato tuve que sacar del desempate con ese 2-1, güey. No fueron capaces, tío, no fueron capaces. Era un simio. Con diferentes era yo levantándome en la mañana, tío. Expertos en la materia, todos coinciden en que esto sin duda es un primate, pero además que era uno que nunca nadie había escuchado antes, segunda evidencia confirmada de la historia de Tim.
Pero claro, una marca en un árbol y un sonido Y desconocido. los de Wacom fallando todas las jugadas claras en este momento contra Curazao, güey, contra Curazao, güey. Nah, pero es que también tú, güey, o sea, vete a depositar tu fe en a mierda, güey, o sea, ¿cómo vas a poder confiar en un ecuatoriano, hermano? No son evidencias lo suficientemente sólidas como para reabrir un caso como este, por lo que prosiguiendo con la actual expedición el equipo de Richard encontraría algo interesante. Uno de los puestos de observación para aves, que el grupo de Tim hace muchos años. O sea, podemos dejó ver el en su partido de paso, Ecuador, y güey, tras pero la neta, qué escalarlo, se dan cuenta pereza, que viejo. alguien o algo ha estado allí arriba recientemente, pues encontraron una pata de un cerdo salvaje o jabalí allí arriba. A varios No, tío, metros se lo de altura. chingaron al Y cerdito en este porque... preciso momento es donde el Dr. Richard empieza a entender que realmente hay algo muy extraño ocurriendo allí. E incluso parece empezar a ponerse algo tenso e inquieto. Regresando al pasado, ¿O por los qué tres será, hombres están tío? ¿Por qué durmiendo será en que su estará inquieto? campamento. Algo inquietos pero emocionados salen con sus No, cámaras y tío, equipos no te de pongas grabación triste, para yo ver si confío en ti, logran pese a que eres captar algo ecuatoriano, interesante. güey. Aunque al parecer, más allá de los aullidos, no logran ver nada. Pero lo más inquietante ocurre a la mañana siguiente, ya que con la luz del día logran observar que en su campamento está lleno de huellas que no son de ellos. Qué miedo, güey, qué Pues miedo, todo güey. este tiempo aquellos seres los estuvieron observando sin que se dieran cuenta, por lo que con esto ahora sí el guía se asusta por completo. Si son realmente similares a los chimpancés, además de ser Pinche cosa es que desbloqueada un emote y solo se puede usar una vez, pues para eso está, o sea, tantos tienes que como pagar una sub escucharon, para que y te más te importante desbloquees aún, para siempre, no güey, tienen obviamente. miedo de ellos, podrían atacarlos en cualquier momento. Por lo que los tres hombres se preparan rápidamente e intentan abandonar el lugar a toda prisa, antes de que algo malo pueda pasar. Volviendo al Fuímonos, en presente, plan, se nos nos va a comer cuentan el que chango ciertas malvado. leyendas de los Cebugogos narran que estos convivían con los habitantes de la isla A Flores. la mierda, qué miedo qué miedo esta estatua, güey, qué pedo, güey. Pero muchas veces horrible esa estos les estatua, güey. robaban la comida, les atacaban e incluso se llevaban a sus hijos para comérselos. Pero algo Qué miedo, extra güey, es que qué según miedo, se cuentan en roban los a los niños relatos, para tragárselos, los habitantes güey. de la isla, hartos de todo esto, irían hasta las cuevas donde los Cebugogos vivían y lo quemarían absolutamente todo para vengarse y a su vez deshacerse de ellos. ¿Y qué tiene que ver esto último? Pues que Richard y su grupo van a una de estas cuevas donde supuestamente los seres vivían. Y lo fascinante es que el interior de dicha cueva sí presenta rastros de grandes quemaduras, como si esa leyenda fuera real. Pero también encuentran otra cosa, una mandíbula, y es humana. En ese momento Richard se termina de impactar y ahora está aún más tenso que antes, pues él teoriza que quizás sí encontraron lo único que quedaba del Dr. Gary. O sea, No puede ese ser, segundo tío. hombre del que nunca se encontró ningún rastro en la primera expedición. Esto ha escalado demasiado, por lo que Richard ya quiere irse a toda costa. Pero antes de hacerlo deja múltiples cámaras en puntos específicos de la selva, como donde estaba la primera marca o en el observatorio para aves. Y así con suerte, cuando regresen, encontrar alguna evidencia de los Cebugogo. Ahora regresamos al pasado. Los tres hombres van lo más rápido que pueden para salir de allí. Todos se encuentran tensos y con miedo, a tal punto que cuando cae la noche ni siquiera quieren prender una fogata o usar una linterna, por miedo de... Matías, ¿de qué trata el video? Va sobre un falso documental que pasó en National Geographic que era sobre un animal o un chimpancé llamado el bogobo, güey, bueno, en plan, de que está notando de que, o sea, de que parecía más una película más que un documental esta cagada, güey. llamar la atención de esas O sea, parecía más cosas. una película que un Pero en documental, cierto momento, el guía se documental, queda güey, nunca, congelado al valga ver la algo. redundancia, Y güey. al darse cuenta lo que él está viendo, finalmente se alegran, pues frente a ellos se encuentra esa pequeña ave que vinieron a buscar en un principio, el autillo de flores. Realmente no Autillo se de había flores. extinguido, por lo que ellos rápidamente se equipan y escalan hasta un árbol con un observatorio cercano para poder grabarlo. El miedo se desvaneció por completo por un momento, pero esto sería un grave error, pues Tim nota que allí arriba también hay otra marca. Y a este punto ya la asocia con esas Qué miedo cosas. ese puto Y antes de que pueda árbol alertarles tallado, a sus güey. colegas, el guía, que había subido a otro árbol cercano, cae repentinamente, acabando con él.
Los dos No hombres jodas, se tío. encuentran en pánico, especialmente Gary, pues él fue el responsable de poner los equipos de escalar, por lo que cree que fue completamente su culpa. Pero las cuerdas parecían algo cortadas, por lo que Tim piensa que esas cosas posiblemente cuando estuvieron en su campamento aquella noche tocarían sus pertenencias. Aunque claro, la investigación posterior diría que fue Tim quien cortó dichas cuerdas, a propósito, para luego acabar con su otro compañero. Pero aquí hay un giro de los acontecimientos bastante grande, porque regresando con Richard, tras hacer el análisis de aquella mandíbula encontrada en la cueva, se nos revela que no pertenecía Pero no lo vas a dar a al ningún Dr. forense, o sea, el cabrón literalmente se puso a analizarlo, güey, qué mamada. Gary como él creía, sino a un trabajador de una empresa maderera de Indonesia, que había desaparecido que era de de otro manera güey. misteriosa varios años antes de aquella primera experiencia. No sé, nunca vi, no sé si nunca te topaste que en el caso de los dos holandeses que desaparecieron en mi país, fueron de senderismo, güey, en el interior del país, aquí en Panamá, güey. No tengo idea, si quieres que pueda, o sea, si quieres que vea un video respecto a eso, pues mándala, y si quieres que yo vea esa cosa, güey. Y además de eso, O sea, otros como que huesos dos encontrados holandeses junto fueron a ese Panasueño, revelaron güey, que eran a escalar, güey, y animales desaparecieron actuales, que habían épicamente. sido atacados con cortes similares a los de esa herramienta del Homo floresiensis, por lo que algo se encontraba cazando con ese tipo de herramientas desde mucho antes que Tim y sus colegas fueran a investigar aves. Y posiblemente Holandesas, lo seguía eran haciendo mujeres. Uy, unas holandesitas en Panamá, digo. No, pero sí, o sea, qué mala onda, güey, que se hayan desaparecido, güey. Pero, o sea, en Panamá hay montañas gigantes o hay como, o sea, dijiste un sendero, ¿no? Senderismo, sí. O sea, no sé, o sea, yo realmente no conozco mucho de Panamá, Eddie. hasta ahora. Simplemente cada vez es más evidente de que Tim sí tenía razón, por lo que por última vez vamos al pasado, para descubrir cómo pasó todo esto. Los dos hombres restantes están agobiados por todo lo sucedido. Aquel guía no solo era un compañero de trabajo, ya se había vuelto un amigo más, por lo que tras dejarlo bajo unas piedras, siguen caminando completamente devastados. It was a call that snapped us out of it. No, papo. Uno de estos seres se encuentra frente a ellos, pero antes de que puedan hacer algo, este se va al lugar de donde ellos venían, el guía, por lo que ellos La verdad fue algo extraño cuando pasó eso. No es algo que pase mucho con los extranjeros, güey. regresan rápido y contemplan el horror. O sea, pero la gente sí desaparece, o sea, en tu país sí la gente de vez en cuando desaparece, pero no extranjeros, pero igual. O sea, luego me pasas un video si quieres, güey, para que lo cheque. Uno de estos se encuentra sobre el lugar donde dejaron al guía. Al parecer estaba intentando devorarlo. Gary, Carajo, completamente enojado, le grita con furia para intentar ahuyentarlo, pero Tim le advierte de algo. Ellos están rodeados. Un grupo completo de estas criaturas les grita y mira de forma amenazante, y ante esto ellos simplemente huyen. Mientras Pero corren, teniendo Tim un se arma, tropieza y pierde la espántelos. cámara, donde ha estado tomando registro de todo lo ocurrido. Él intenta buscarla rápidamente, pero por el miedo y su seguridad simplemente la deja. Pero en un momento estos los interceptan. Gary advierte a Tim de que vaya a otro lado, y este le hace caso. Pero después de unos instantes, Tim ya no ve a su compañero. La noche cae, y él está completamente aterrado. No quiere encender ninguna luz que pueda delatar su posición, pero finalmente toma el coraje y enciende brevemente su linterna, para poder ubicarse mejor usando su brújula, y así saber para dónde ir. Por lo que tras hacerlo, simplemente caminó y caminó. Incluso cuando amaneció, Carajo, siguió güey. caminando, hasta que encontró un punto de referencia que había dejado antes, e incluso una de las aves que observaban. Además de toparse con un río, ya sabía dónde estaba, por lo que este, aliviado, va rápidamente para hidratarse. Está exhausto, pero en aquel momento siente una mirada, y detrás de él, un ebugogo lo observa. Este, ya completamente harto de todo, toma una piedra del río, con intención de luchar para su supervivencia, pero la criatura simplemente se retira. Tras esto, Tim cuenta mamada, que no recuerda mucho más de lo que sucedió, ya que solo seguiría caminando hasta salir de allí. Pero esperen, esto aún no termina,
Pues regresando al presente, Richard logra contactarse con un ex policía que trabajó en el caso, el cual tenía una copia especial del VHS del reportaje. Y allí, en esa cinta, Richard logra ver algo que no puede creer. Entre las pertenencias confiscadas de Tim estaba la cámara. Aquel objeto Y que se dale, había perdido nadie en lo revisó profundo nada, de la ¿verdad, selva güey? desde hace muchos años. Y la Nadie única revisó posibilidad nada. de demostrar que esas criaturas eran reales. ¿Pero dónde estará ahora? Pues ni la policía ni la universidad la tienen, por lo que solo queda una chance, que se le haya mandado a la familia de Tim. Pero la cosa es que desde hace mucho tiempo nadie sabe del paradero de ellos. Carajo, y a saber si todavía la conservan o si para empezar en algún momento les llegó. Por lo que mientras la policía investiga sobre el paradero de la familia, Richard y su equipo regresan por última vez a la isla de Flores, para revisar si alguna de sus cámaras captaría algo. Inicialmente las primeras de estas no registraron nada, pero una de ellas, que estaba colgada en lo alto de un árbol, está caída, y eso que estaba bastante atornillada, por lo que al revisar la grabación notan que efectivamente algo la tiró a la fuerza, pero por desgracia no logra apreciarse quién o qué fue. Y por si fuera poco, cuando cae la noche, el equipo de Richard pasa por lo mismo que sufrió Tim y sus compañeros en el pasado. Ya a este punto, él y sus hombres están asustados de que les pase lo mismo que ocurrió en el pasado, por lo que se retiran sin tener ninguna evidencia completamente sólida. Pero ocurre algo. Finalmente logran encontrar a la hermana de Tim, pues sus padres ya no se encontraban. Y ella nos cuenta que sí, efectivamente en el pasado recibió una caja con pertenencias de su hermano, y que por suerte ella las conservó, ya que originalmente su padre, al estar decepcionado, tiró esa caja a la basura. ¿Cuál va a ser el plot, güey, de que ya no se pueden ver? De que están dañadas. A su preciado hermano, pues era lo único que le quedaba de él. Por lo que de puro milagro, allí está. La cámara con los rollos de película y funcional. Y se nos muestra todo lo grabado en esta. Todo. Absolutamente todo. Desde el primer avistamiento a lo lejos en los árboles hasta esa última persecución aterradora, todo siempre fue real. Richard nos cuenta que tras esta arrolladora evidencia, la comunidad... Hay muchos videos del caso, el más nuevo es de hace 6-9 meses, no te preocupes, o sea, yo con que me parece uno que esté más o menos decente, lo vemos, güey, a ver qué tal está. Debate sobre qué son estas criaturas. ¿Alguna especie única y desconocida de orangutanes? Tú decides, ¿U otro güey. simio? Ahorita vemos. ¿O quizás auténticos Eddie Face, güey. con vida? Cara de El Eddie. hecho es que Tim siempre fue inocente, pero no todos son buenas noticias. All the times I spoke with Tim, he never once asked me if I believed him. Ahorita lo voy a buscar, a ver. ¿Sí? I very much regret that I never told him that I do. Pues resulta que 9 meses antes de que se encontrara toda esta evidencia, Tim abandonaría este mundo, estando encerrado en aquella prisión. Él siempre luchó por su historia, él sabía que decía la verdad, pero nadie nunca le creyó, ni la justicia, ni su abogado, ni su propia Todo por no revisar familia. nada, la verga, Él siempre fue un buen hombre, amante de los animales, en especial las aves, cuidándolas incluso estando encerrado allí. Y simplemente todos lo trataron de loco. Ahora su hermana, que fue posiblemente la única que nunca perdió la esperanza en él, junto al Dr. Richard, puede recordarlo con cariño. Gracias a dichas grabaciones de audio encontradas, Richard descubriría que además de los sonidos del ebugogo, estos hombres alcanzaron a captar llamados del autillo de Flores, aquella ave que fueron a buscar en primer lugar, por lo que en su memoria el Dr. Richard publicaría estos descubrimientos, dándoles completamente los honores y créditos a estos 3 hombres, para que puedan ser recordados por su trabajo que tanto amaban. Eso hubiese sido tremendo documental, güey, lástima que es falso. falso. Tras resolver todo esto, el Dr. Richard nos dirige la palabra por última vez. Tim Darrow may have been the last person to see it, but he won't be the last to go looking. Que vaya a buscarlos, güey. Dios, es que ven que les dije que el final tremendo, era bien triste. Evitando emojis. Loco, yo quería recordar mis miedos del pasado, no ponerme a llorar. Simplemente no sé qué decir. Les juro que apenas me lo volví a ver para hacer este video, no recordaba lo emotivo y bien hecho que estaba esta cosa.
Porque Tremendo a pesar de pick, que te hermano. digan todo el rato, tanto en el inicio como en el final, que todo era ficticio, el final sí que pega. En lo personal, siento que las apariciones de los Sebugogo están bastante decentes. Podrían ser mejores, pero también muchísimo peores. Y la narrativa formada alrededor, tanto Creo del que está caso bastante original bien, güey. como O de su sea, sí posterior. formaba una buena narrativa y todo, aunque bueno, el punto débil de todo esto es que literalmente no revisaron nada, güey. O sea, de haber revisado en un inicio se habrían dado cuenta de todo, güey. Investigación y resolución está bastante buena. Eso sí, al final como que hay un guionazo entre comillas con eso de la cámara, pero nah. Después de todo lo que pasa en esta historia, hasta da algo de gusto que esa dichosa cámara sobreviviera de manera tan milagrosa. Y sí, en este casi no hay nada de evolución especulativa como tal, o detalles más específicos sobre los Sebugogo, por lo que diría que en cuanto a estos metrajes es el que menos se siente como documental, de pues criaturas raras, pero es el que mejor narrativa, historia y ambientación tiene en torno a todo lo que pasa. Claro, parece Por más lo una película que un coméntenme si a ustedes documental. les tocó ver también esta locura de documental falso, y si se acordaban de lo absurdamente triste que es el final. Un saludo Tremendo, a los güey. miembros del canal. Era Bait, el documental que nos seleccionó todos los dragones, güey. El documental es sobre una rana Frogman, güey. Oh, qué carajos, güey. Pues la verdad es que estuvo interesante, no te voy a mentir, o sea, podría haber sido mucho mejor y mucho peor a la vez, güey, como dijo el del video, güey, en plan, va a ser en la descripción, vayan a verlo y disfruten, güey. Disfruten.